Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el video de hoy vamos a ver los últimos movimientos de la cartera de Warren Buffett y vamos a intentar entender qué podemos aprender de ellos. Vamos a buscar entender para qué se está preparando y cómo podemos prepararnos nosotros como inversores minoristas. La realidad es que si vemos que el mejor inversor de todos los tiempos está vendiendo sus principales posiciones y está con un récord de liquidez en su balance, me parece que tenemos que prestar atención. Que te digan salí ya del mercado suena algo alarmante y catastrófico, pero la realidad es que si vemos que el mejor inversor de todos los tiempos está juntando liquidez y vendiendo sus principales posiciones, algo debe pensar que está pasando. ¿Cómo pensás que reaccionarías si tu cartera cayera un 30%? Esta es una pregunta clave que Warren Buffett dice que nos hagamos cada uno como inversores, y que si creemos que no podemos soportar una caída del 50% en nuestra cartera, no deberíamos estar invertidos en acciones, porque eso nos va a llevar a tomar malas decisiones en los peores momentos. No nos olvidemos que la psicología humana está programada para comprar caro y vender barato, exactamente lo opuesto a lo que nosotros queremos lograr invirtiendo en acciones, que es comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Una vez que ya pasaste por la etapa de aprender cómo se evalúa una empresa, los sectores, identificar la ventaja competitiva, etc., ya tenés los conocimientos técnicos para poder ser un buen inversor. Lo que va a hacer la diferencia en tu rendimiento entonces ya no va a ser la parte técnica, sino la parte psicológica. El hecho de poder pensar individualmente y fríamente en momentos de agitación, cuando ves números rojos y que las cosas no paran de caer. Las caídas de mercado tenemos distintas maneras de verlas, pero lo más importante no es cómo las vemos, sino cómo las vivimos. Una caída de mercado puede terminar siendo una catástrofe para tu cartera, porque termines vendiendo en el peor momento y después decidas comprar a precios más caros que los que saliste, es decir, que hayas realizado una pérdida para después volver a entrar. O pueden ser momentos en los cuales sembremos las semillas de los rendimientos futuros, porque nos damos cuenta que por la situación que sea, el mercado ha caído, pero eso no va a afectar a nuestras posiciones. Obviamente siempre tenemos que reanalizar y ver si no cambió ningún fundamental, pero es importante que si esto no cambió, podamos aprovechar estos momentos de volatilidad. Porque a ver, seamos sinceros, ¿qué puede generar caídas en el mercado? Prácticamente cualquier cosa. Guerras, subidas de tasa de interés, bajadas no tan rápidas de tasa de interés, aumento de la inflación, miedo a una recesión, cambios políticos, disrupciones tecnológicas. O sea, el mercado va a buscar cualquier excusa y va a caer por cualquier razón. Cuando vemos lo que está haciendo Warren Buffett, tenemos que hacer un paréntesis muy importante y darnos cuenta que por la cantidad de dinero que tiene, el universo de acciones en las que él puede invertir es mucho menor que el universo de acciones en las que podemos invertir nosotros como inversores minoristas. Vamos a poner un ejemplo. Un fondo en general no busca tener más del 5% de las acciones de una empresa. Esto significa que si una empresa cotiza a, vamos a poner, 1.000 millones de dólares, entonces el 10% serían 100 millones de dólares, el 5% sería 50 millones de dólares. Esto significa que Warren Buffett no podría poner más de 50 millones de dólares en esta empresa. Y si nos fijamos, él en el balance tiene más de 340.000 millones. Por ende, invertir en una empresa tan chica no le movería la aguja. Esto significa que solamente puede invertir en empresas extremadamente grandes. Nosotros como inversores minoristas tenemos la agilidad y la posibilidad de invertir en cualquier tipo de empresa, sin que nos preocupe el tamaño, lo cual también nos da la posibilidad de, si encontramos buenas empresas chicas, potencialmente podrían generarnos retornos muy interesantes. Teniendo esto en cuenta, Warren Buffett ha comentado en varias oportunidades que hoy en día, con el volumen de dinero que manejan, un 10% sería un rendimiento muy bueno. Y en el contexto actual, con tasas de interés todavía altas, los bonos del Tesoro americano están pagando casi un 5%, podríamos decir libres de riesgo. Por ende, la idea de reducir posiciones en acciones que quizás estén a evaluaciones exigentes para posicionarnos en liquidez que nos permita, si hay una caída de mercado, comprar a mejores precios y mientras tanto, mientras esperamos tener un rendimiento del 5%, suena como una posibilidad muy interesante. Para nosotros, en cambio, como inversores minoristas que necesitamos generar rendimientos más altos para hacer crecer nuestro patrimonio, la situación es distinta. Nosotros sí estamos en condiciones de salir a buscar empresas más chicas que estén quizás a múltiplos menos exigentes, con perspectivas muy buenas y que nos permitan a largo plazo tener un muy buen rendimiento. Esto también va a hacer que nosotros, al estar invertidos, es probable que si el mercado cae, nuestras acciones también caigan.
Y ahí es donde vamos a necesitar la fortaleza psicológica y la confianza en nuestro análisis y la reevaluación de nuestro análisis para verificar si esa caída puede ser motivo de venta o puede ser una oportunidad. Idealmente, pensemos que nosotros cuando invertimos en una empresa, invertimos para siempre, para nunca tener que venderla. Pero hay algunas situaciones que nos pueden llevar a que sí valga la pena vender. Una puede ser que hayamos cometido un error en nuestra tesis, que el contexto haya cambiado y que la perspectiva de la empresa no sea tan buena. Otra puede ser que el mercado nos esté pagando un múltiplo exagerado en base a lo que nosotros analizamos sobre la empresa. Otra posibilidad es que encontremos mejores oportunidades donde invertir nuestro dinero. Todas ellas son válidas y tenemos que analizar cada una de ellas. Lo importante es que si decidimos vender no sea por pánico o simplemente porque la acción haya bajado. Tenemos que encontrar una razón fundamental. Nos ayuda a aprender en caso que hayamos cometido un error en el análisis o que nos dé confianza para comprar más o por lo menos mantener. Pensemos que idealmente en una caída de mercado nosotros lo que tenemos que hacer es comprar más acciones. Hicimos un buen análisis y confiamos, deberíamos comprar más para tener un precio promedio mejor y que cuando la acción se recupere, porque hicimos un buen análisis, se va a recuperar, entonces tengamos un mejor rendimiento. Ahora, no siempre es tan sencillo hacer eso. Lo segundo mejor que podemos hacer es por lo menos no venderlas en el peor momento. Así que tengamos eso en cuenta para situaciones de pánico. Vamos ahora sí a pasar a analizar específicamente la evolución del peso de Apple en la cartera de Warren Buffett. Bien, para entender un poquito qué está haciendo Warren Buffett, entonces pasemos a ver lo que es su cartera, ¿sí? Vamos a mirar las principales posiciones. Tenemos a Apple, American Express y Bank of America. Vemos ya para empezar que vemos que está reduciendo, pero un poquito, un 6%. Vamos a ver históricamente cuánto fue el peso de cada una de estas empresas en la cartera. Vemos que hoy ocupa el 22% del portfolio Apple. Vamos a ver ahora History. Para hacerlo fácil vamos a buscar acá Apple. Bien. Fíjense cómo durante todo este tiempo, durante todos estos trimestres, la empresa fue principal posición. Y vemos rápidamente, ponemos mouse arriba, 43%, 40, 41, 42, 41, 38. Se ha movido alrededor del 40%, ha llegado en algún momento, yo estuve mirando al 50%. O sea que siempre fue una posición muy grande y se encuentra hoy muy reducida. Para entender un poquito cuándo inició la historia de Warren Buffett con Apple, tenemos que volver acá. Fíjense cómo arrancó con un 0.8% del portafolio el primer Q de 2016. La empresa fue comprando más acciones cada vez hasta que llegó en 2017 Q4 a ya ser la principal posición con el 14%. Siguió comprando y la empresa fue creciendo y bueno, ahí empezó a tomar cada vez más peso dentro de la cartera. Si vamos ahora a la actividad y buscamos de vuelta Apple, vamos a ver que bueno, en el último informe redujo un 6%, que son 20 millones de acciones, pero antes de eso vamos a ver que ya en el Q3 de 2024 había reducido 100 millones de acciones, que era un 25% de lo que tenía. El Q2 de 2024 había reducido un 50%, que eran casi 400 millones de acciones. O sea, fíjense cómo empezó a tomar decisiones muy fuertes con esta empresa. Ya en el Q1 había empezado a vender algo. Y vamos a intentar entender por qué. Entonces vemos que a partir del Q1 2024 empieza a tomar la decisión de vender. Y ahí se acelera durante lo que fue todo 2024. Más que nada Q1 y Q2. Vamos a pasar a TKR para entender desde dónde partió Warren Buffett. Acá tenemos lo que es el múltiplo de los próximos 12 meses de price sobre earnings, ¿ok? O sea, el PI de los próximos 12 meses. Lo filtré primero hasta el año 2016 para que entendamos un poquito qué veía viendo Warren Buffett antes de entrar en esta empresa. Lo que se veía era una empresa que de 2013 a 2016 había estado en un rango de entre 10 veces y 15 veces PI y que ahora para mayo de 2016 se estaba posicionando más o menos en 11-12 veces. O sea que estaba entrando en un múltiplo conservador en función de la historia de la empresa. Esto lo empezó a hacer hasta, vamos a poner 2017, así que extendemos un poco acá. Fíjense cómo la empresa fue expandiendo lo que fue su múltiplo hasta llegar a 15 veces. Y acá vamos a entender que Warren Buffett se queda con esta posición. La empresa va creciendo, los años pasan, y si nos fijamos, llegamos ahora hasta 2024. La empresa pasa de PIs de 11-12 veces hasta llegar a noviembre de 2023 con PIs de 27. Con una empresa ya muchísimo más grande y con perspectivas de crecimiento
mucho menores, porque lo que la empresa podía crecer de 2015 a 2020 era mucho más que lo que la empresa podía crecer de 2020 a 2025 por el simple hecho del tamaño de la empresa. Porcentualmente es muy difícil seguir creciendo a esos ritmos por el volumen y el tamaño que empieza a tomar la empresa en el mercado mundial y por la presencia que ya pasa a tener en la mayoría de los países. Entonces fíjense que Warren Buffett compró a múltiplos bajos, podríamos decir, de entre 10 y 13 veces, y empieza a deshacer posiciones a múltiplos de 27, 28 veces. ¿Cómo está hoy la empresa? Si nos fijamos, se ha mantenido, por ahí podemos pensar que se expandieron un poquito hasta 34 veces, es decir, que la empresa sigue con múltiplos muy altos, pero Warren Buffett ya tiene una posición mucho más reducida, tiene la mitad del capital que tenía antes y el resto, el capital que retiró, lo tiene preparado en liquidez para cuando el mercado caiga poder buscar buenas empresas a múltiplos interesantes, como le pasó efectivamente con esta empresa. A ver, para entender un poco más y que nos quede más claro qué era lo que veía Warren Buffett y cómo puede ser que el mercado enloquezca y nos ofrezca este tipo de gangas en momentos particulares. Warren Buffett invirtió en 2016. Si él miraba el histórico, veía que la empresa venía haciendo crecer su facturación a un ritmo del 22% y su EPS a un ritmo del 25%. Y por este crecimiento histórico que la empresa venía teniendo, estaba pagando un múltiplo de 12 veces. O sea, sería un PEG de 0,5. Una ganga increíble. Acá es donde él empezó a armar posiciones. Después vemos que la empresa, vamos a cambiar acá, de 2016 a 2020, sigue creciendo la facturación a un ritmo de un 6%. No está tan bueno como antes. Entendemos ahora por qué él paga un múltiplo un poco más bajo. Sin embargo, puede mantener el EPS creciendo a un ritmo del 12%. Por ende, sigue siendo una muy buena inversión para Warren Buffett. Vemos después que para entre 2020 y 2025 se vuelve a acelerar el crecimiento nuevamente, un poquito al 8.6%, pero empieza a expandir márgenes de una manera impresionante la empresa, con todos los servicios, etcétera, haciendo crecer el EPS a un ritmo del 17%. O sea, fíjense el crecimiento que Warren Buffett pagó en 2016 por el crecimiento que obtuvo. O sea, él pagó un ratio muy bajo para obtener crecimientos espectaculares. ¿Y ahora qué se espera para 2029? Obviamente no tenemos la bola de cristal, la bola mágica, pero se espera un crecimiento de un 6% con ya no tanta posibilidad de expansión de márgenes, un ratio más conservador de un 9%. El tema es que hoy el múltiplo que el mercado está ofreciendo es de 33 veces. Warren Buffett empezó a desarmar posiciones a 27 veces. O sea, fíjense, si uno mira la historia, Warren Buffett compró crecimientos históricos del 22% a un PI de 12. Y ahora está vendiendo crecimientos del 6%, 10% por ejemplo, digamos, a un PI de 27. Fíjense la desconexión, cómo puede cambiar tanto el mercado la valoración de una empresa. Y por qué es importante para nosotros no solo entrar en empresas que esperemos que vayan a crecer, sino que encima a un múltiplo conservador, porque entonces nos puede dar este doble upside, upside porque la empresa crezca y upside porque la empresa expanda su múltiplo. Sin duda el resultado de Warren Buffett, si hubiese tenido solamente el crecimiento de la empresa, hubiese sido bueno, pero no hubiese sido lo fantástico que terminó siendo con esta expansión de múltiplos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. La realidad es que este ejemplo nos tiene que servir para ver que el mercado muchas veces ofrece gangas, como en este caso una empresa líder, como era Apple ya en el año 2016, a PIs de 12 veces con crecimientos históricos del 22%. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades. Sin duda nosotros, pudiendo comprar empresas más chicas, vamos a poder encontrar un sinfín más de posibilidades que las que puede acceder Warren Buffett. Si les sirvió el video, déjenle un me gusta. En los comentarios me pueden dejar alguna acción que les gustaría que analicemos. Y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.